Encuentro Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Conferencia Sexo Salvaje. Les voy a leer un pequeño extracto de un libro. El autor, Pere Estupiñán, en su libro Ladrón de Cerebros, comparte una anécdota y explicaba que estando él en un lugar recóndito de la península de Zapata, cerca de la playa de Girón, su amigo Antonio los había llevado de paseo allí con la promesa de mostrarles una de las zonas costeras más bellas de Cuba. Al llegar allí, Pere describe que efectivamente el lugar era hermoso, digno para contemplarlo un buen rato. Sin embargo, su amigo Antonio le ofreció gafas para bucear. En México las conocemos como visores. Pere le dijo a Antonio: muchas gracias, pero ahora no me apetece demasiado. No soy muy diestro en el agua y me da un poco de pereza. Además, el paisaje en sí ya es idílico. Antonio continuó insistiendo a Pere hasta convencerlo. Así que Pere se puso las gafas de buceo y comenzó a caminar por la orilla sin grandes expectativas, con el único objetivo de distraerse un poco. Al sumergir la cabeza en el mar, la sorpresa fue enorme. La roca sobre la que había estado descansando estaba llena de peces y hermosos corales que nadaban a su alrededor. Y al girar la cabeza observó una gran tortuga que nadaba a escasos 25 metros de donde él se encontraba. Era un espectáculo maravilloso. Después de mucho tiempo, Pere salió del mar, se quitó las gafas y se quedó pensando y preguntándose: ¿cómo podía tener tan cerca esa maravilla y no ser consciente de ello? La vista de la superficie del mar y su entorno seguía siendo hermosa, pero ya no podía conformarse en solo observar la superficie. Pere termina su anécdota explicando que la ciencia son como gafas o el visor que nos permiten escudriñar en la estructura del universo, descubrir el mundo microscópico, explorar el interior del cerebro humano y disfrutar toda la complejidad y el esplendor que oculta la naturaleza. Sin la ciencia no seríamos conscientes de todo esto. Al igual que Pere, los invito a que nos pongamos las gafas o el visor de la ciencia y nos sumerjamos en nuestra primera conferencia del día, la cual lleva el título de Sexo Salvaje. Les presento al doctor Marco Antonio Sánchez Ramos. El doctor Marco es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió su doctorado en investigación biomédica y actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador, docente y divulgador por la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por cierto, es muy buen maestro. Así que démosle la bienvenida con un fuerte aplauso y adelante, maestro. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mildred, al Concitec, por haberme invitado. La verdad es que ahora que comentas que tenía que hablar de la ciencia, tendré que cambiar toda mi presentación, porque el sexo salvaje a lo mejor la regué. Pensé que estábamos hablando de puros depravados. Entonces estoy viendo aquí caras que no son tanto, pero bueno, ni modo. Voy a tener que improvisar en esta plática. Y bueno, aquellos pocos que tengan esta cara, aunque no la expresen, y que hayan venido a esta plática para oír, pues quién sabe qué cosa, a lo mejor posiciones medio raras, o no sé, algo salvaje, pues les voy a tener que decir que a lo mejor se pueden decepcionar un poquito de esta plática, porque si nosotros definimos al sexo, ya desde de entrada, la definición de sexo pues nos lleva a cosas que no son tan pecaminosas como uno quisiera o le gustaría que fuera. Porque esta gráfica que vemos aquí, que es una bacteria que está intercambiando genes, ese es el sexo. Y para los biólogos, ese es el concepto de sexo. Así es que ojalá que no se salgan, no vayan a pensar que vamos a hablar solamente de estas cosas raras de intercambios genéticos, pero tenemos que definirlo primero, ¿no? El sexo es intercambio genético y por lo tanto las bacterias hacen sexo, tienen sexo. Los adolescentes dicen, pues vamos a
tener sexo, o no sé cómo lo digan. Yo hace muchos años que dejé de hacerlo, pero supongo que deben de decir lo mismo que decíamos antes. Vamos a tener sexo o vamos a lo que sea, pero ojalá que los adolescentes no tengan sexo, porque ese es intercambio genético, y pues nada más se diviertan, que tengan relaciones sexuales a lo mejor, pero no que tengan sexo. Las bacterias sí tienen sexo, tienen intercambio genético, y nosotros podríamos tener reproducción sexual siempre y cuando haya intercambio genético, ¿sí? Pero la palabra sexo es eso. Y en este pequeño video que les presento aquí son paramecia. Estos organismos tienen intercambio genético, pero no se reproducen sexualmente. Es decir, en este pequeño video lo que hacen es un intercambio para generar variabilidad. Solamente tienen sexo. Ajá. No tienen, o al menos en este punto, no tienen reproducción sexual. Pero ¿para qué quiere uno el sexo? A lo mejor es la pregunta también muy esotérica. Cuando yo llevaba cargando un libro que escribió Lynn Margulis y su hijo Dorian Sagan, lo venía cargando en el camión y alguien leyó el título ¿Qué es el sexo? Y se me quedó viendo así como que pues ya estás grandecito para leer eso. Yo me asomé y dije, sí, es que no sé qué sea el sexo, pero si quieres leerlo. Y empezó a leer. Bueno, era una persona bastante lista. También empezamos a discutir ahí en el camión y fue una cosa interesante, una divulgación científica en el camión, y yo creo que se puede hacer en cualquier lado. ¿Para qué sirve el sexo? Se pregunta también Margulis y Sagan. Y el asunto es que si hay intercambio genético, tenemos la posibilidad de tener variabilidad. Y nosotros tenemos unas caras diferentes, aunque tengamos ojos, nariz, boca, lo que sea. Tenemos caras diferentes y tenemos variabilidad, y esa variabilidad es un asunto importante en términos biológicos. ¿Por qué? Porque nos lleva a uno de los conceptos más importantes en biología, que es la selección natural. La selección natural, tal como lo definió Darwin y Wallace, es un aspecto, un mecanismo importante que permite que esa variación pueda pasar a la siguiente generación y que haya una diferencia en cuanto a la expresión de ese fenotipo y de ese genotipo. Por ejemplo, ahorita estoy complicando mi lenguaje, así lo hacen los biólogos, y hasta ponen gráficas un poquito aburridas, pero ahorita les voy a explicar de manera, como dirían los divulgadores, cómo se podría explicar con una analogía. Pero en términos formales, la selección natural lo que permite es que se pueda seleccionar cualquiera de esos dos morfos. Por ejemplo, el morfo blanco o el manchado casi no se ve en este contexto, pero el negro sí se ve. Así es que si este es el seleccionador, la selección natural personificada en este pájaro, el pájaro, si se va a comer cualquiera de estos dos, escogería principalmente esta, no porque le guste más o simplemente porque la ve más. Y en este contexto sería al revés. Así es que en una gráfica aburrida, a lo mejor sería que con fondo claro, los morfos claros tienen mayor representación genética que los morfos negros. Y en un fondo oscuro, la representación sería mayor en las mariposas negras. Esa es la selección natural. Es un mecanismo que se puede explicar fácilmente, y en términos gráficos sería, tenemos que tener variación, para eso es el sexo, para tener variación, y después nos ponemos a prueba a través de la selección natural, y después hay un proceso evolutivo. Si nosotros tuviéramos este ejemplo en el cual las personas tuvieran una gran diversidad en términos de deporte, si nosotros metemos a un maestro de deporte como el entrenador de los chavitos que ganaron el campeonato de básquetbol, pues a lo mejor selecciona por puro gusto nada más, o por pura habilidad, seleccionaría a aquellos niños que tuvieran mayor habilidad para el básquetbol y a lo mejor no tanto para el fútbol, para las pesas, etc. Podrían extinguirse, entre comillas, algunos individuos que les gusta la natación, pero como a lo mejor el profesor de
de educación física no tiene ese gusto, no tiene esa habilidad, no selecciona a ellos. Y si nosotros tenemos lo mismo, pero con el Piojo, pues seleccionaría a los de fútbol y a lo mejor acabaría con todos los demás. Y bueno, la selección no siempre es buena, o no siempre es mala, no es buena ni mala. Y los que están del lado izquierdo no es que sean buenos o malos, o que tengan mejores o mayores habilidades, no es el más fuerte, como se dice en biología, sino depende del contexto. Si el contexto es que el seleccionador es el Piojo, pues los demás serán muy buenos, pero para otro contexto. Eso es parte del mecanismo de selección natural. Pero el asunto también es que no todas las características son para sobrevivir. Así es que lo que tenemos aquí es que características como estas de pelearse o de tener cuernos largos, pues son para, no para sobrevivir, sino para atraer al sexo opuesto. Inicialmente para las hembras, pero también las hembras tienen muchos adornos, así es que los machos son atraídos por esto. Fíjense esta maravilla de atracción, una característica que no serviría para la sobrevivencia. Los depredadores podrían agarrar rápidamente a esta polilla y pues estas características le dio pie a que Darwin dijera: no sirven para la sobrevivencia, pero sirven para la reproducción. Así es que le voy a llamar selección sexual. Es un concepto y es una maravilla de presentación, es casi un alarde que hacen los machos para poder atraer a las hembras. Y déjenme pasar este video. Y entonces, ¿para qué sirve el sexo otra vez? La pregunta sería pues para darle sabor a la vida. Sabor quiere decir pues diversidad. Si fueran todos parejitos, todos iguales, no habría selección nacional, ¿no? Si todos los futbolistas fueran igual de buenos o igual de malos, cualquiera, o sea, de manera ciega, agarraríamos a alguien y lo pondríamos a jugar fútbol. Pero como todos son malos, se genera una selección nacional muy rara, ¿no? Entonces, perdón, estoy hablando de la selección natural. Ok, me regreso. En fin, vean también este video. Lo que está ocurriendo aquí es una verdadera reproducción. Lo que hacemos nosotros no es una reproducción, ni siquiera reproducción sexual, porque no nos estamos fotocopiando, no estamos generando clones, ¿sí? No estamos haciendo clones, pero este bicho sí los hace. Cada 20 minutos sale un áfido. Ahí está la mamá áfido sacando a sus clones. Son hijitos áfidos. Y ahí va, y ahí va. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque necesitan poblar una cierta zona. Pero en un momento determinado, justo antes de un cambio de temperatura, antes del invierno, lo que ocurre es que la mamá áfido empieza a generar áfidos raros, áfidos machos. Es raro eso, no me voy a meter mucho en ese mecanismo, pero empieza a generar áfidos que tienen un cambio genético. Y esos se empiezan a intercambiar con las hembras clones. Y pueden aguantar, al final de cuentas, un cambio climático, o un cambio de temperatura nada más, o un cambio de humedad, o un cambio de lo que sea. Entonces, vuelvo a decir, el sexo sirve para la variabilidad de la población. Y la variabilidad puede ser que alguno salga chueco, con joroba, medio jorobado o maltrecho. Pues eso se va a desechar a través de la selección natural. Pero si de repente sale algo que puede ser más exitoso, bueno, pues esto permite a la especie tener una mejor representación de su población. Si nosotros quisiéramos hacer una selección de cuerpos, por ejemplo, pues a lo mejor a algunos les gustan medio con hombros anchos, altas, etc. Bueno, nada más escogí esta fotografía porque había variabilidad de cuerpos, pero no había variabilidad de personas, ¿no? Pero bueno, si nosotros quisiéramos seleccionar los cuerpos, seríamos nosotros la selección natural, le llamamos selección sexual. Nosotros seleccionamos quién
pudiera formar parte de este acervo genético que nosotros estamos formando. Vean este alarde que hacen los machos. Este es uno de los videos que más me gusta, porque este macho está atrayendo a la hembra, no solamente con movimientos, con gritos, con expresiones de colores, son plumas medio raras, y empieza a bailar, se expresa, no hay una hembra a la vista, pero una vez que la detecta, vuela, grita, le dice todo lo que le pueda decir a una hembra, todo lo que le podemos decir también a un macho o una hembra de nuestra especie. Pues imagínense lo que le está diciendo. Y una vez que la hembra está enfrente de ese macho, empieza a hacer un baile extraordinario, ¿no? Empieza a mostrar cosas realmente padres, un baile ahí. La hembra lo ve, lo cataloga. Vean esos puntitos, parece como si fuera una cara, pero es el cuello que está doblando el macho para que los puntitos que están en el cuello se puedan ver. Ahorita van a observar cómo el macho voltea. ¿Sí? Es extraordinario ese comportamiento, y es exclusivamente un alarde para que la hembra lo escoja. ¿Qué escoge la hembra? Eso es lo que se preguntan los etólogos, y a veces es muy difícil contestar qué es lo que se pregunta la hembra, porque si nosotros preguntáramos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta del sexo opuesto, pues a lo mejor diríamos cosas, algo, pero cuando nos preguntamos por qué nos gustan esas cosas, es difícil a veces contestar. Vean otro alarde, un colibrí que tiene unas plumas extraordinarias, y de repente va a haber una hembra y tiene que hacer dos cosas: volar enfrente de ella, cantar, entre comillas, porque no es propiamente un canto, y mover las plumas. Primero las mueve, vean. No digo que mueve la cola para que no se oiga raro, pero mueve las plumas y empieza a volar. Y ese alarde que tiene que demostrar cosas muy importantes: la fortaleza, la buena alimentación, buena salud. Los colores no son de cualquier colibrí, y si es un colibrí, digamos, como si fuera un bebé colibrí, pues no podría ser eso. Así es que la hembra cataloga y ve si hay salud reproductiva, salud sexual, alimentaria, salud de cualquier tipo. Y vean este baile, porque todo esto es el chiste, es que no nos lleven o nos lleven al baile. Un baile que, si le pongo el sonido, las hembras deben de regirse por ese baile. Ahí va. ¿Sí se oye más o menos? Ok, lo voy a parar. ¿Por qué escogen las hembras bailes tan raros, ¿no? Si nosotros fuéramos un seleccionador, pero siendo humanos, diríamos: bueno, pues está muy padre ese pajarito y me lo llevo a mi casa y lo pongo en una jaula para disfrutarlo, pero no me atrae sexualmente ese pájaro, ¿no? Pero a la hembra sí le atrae, y entonces la pregunta sería: ¿qué es exactamente lo que le atrae? En fin, pero ustedes vinieron a oír una plática de sexo salvaje, no bailes y movimientos y variabilidad genética. Bueno, vamos a ver una parte del sexo salvaje. Vean estas babosas de mar, que no tienen nada de baboso, pero están en medio de un lugar para nosotros peligroso, nos podríamos morir ahí, pero ellos están felices comiendo varias cosas. El punto es que ellos son hermafroditas,
las babosas. Y entonces liberan sus huevecillos, pero también los fecundan. Pero es mejor fecundar no solamente a los suyos, sino a los del vecino. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es un proceso de fecundación, podría ser autofecundación. Pero lo que hace las babosas es empezarse a pelear con el vecino, no por otra cosa, no por espacio, sino para ver quién fecunda a quién. Pero lo peor de todo esto, y lo salvaje, es que este rito es para mocharse el pene. Están ahí revolcando todos, y entonces no puede haber alguien que de repente se descubra para poderle dar un golpe, porque si no descubre su pene y se lo pueden comer. No porque necesiten un alimento, simplemente porque evitan que haya una fecundación de otro. Vean, este es un pene y por acá está el otro. Entonces están pegados y el que se descuide, ni modo, fuera. Y entonces lo único que le queda es aventar sus huevecillos para que el que ganó lo pueda fecundar. Entonces hay una competencia entre machos ahí de manera feroz. Por aquí están estos penes, aquí, y se los están tratando de arrancar. Ahí están entrelazados. Esto puede ser parte del sexo salvaje. Pégame, pero no me dejes, ese es otro ejemplo. Vean, son bien cariñosos los mandriles, le quitan sus piojitos a las hembras y ahí están bien tranquilos. El bebé está tomando su lechita, pero cuando una hembra se pasa de la raya, que quiera echarle pleito a otra, por ejemplo aquí, el macho dice, quieta, ¿no? La muerde, ¿no? Y ahí va. Y la otra, aunque se enoje, dice, maldito. Pero el macho debe tener una gran fortaleza, porque no solamente está protegiendo a sus parientes más cercanos, sino los protege de otros clanes, y entonces se tiene que pelear con otros machos. Y hay unas hembras que cuando se descuida el macho porque se está peleando con otros, se van con un macho ahí que está al ladito, vete para acá, reina, y entonces si el macho lo descubre, le da sus moquetazos, le da sus zapes. Pero los zapes no son nada más así, porque si vean el daño que les puede provocar a la hembra. Y la hembra se tiene que aguantar. Aquellos que están hablando de derechos de la mujer, igualdad de género, la verdad es que quién sabe qué nos dirían en estos videos. Pero ojo, no estoy tratando de hacer como un símil, no puede haber justificación de lo que ocurra con el humano a lo que ocurra con esto. O sea, cada quien tiene sus conductas, y entonces no puede ser justificado esto biológico con algo cultural, como en el caso de nosotros. Eso se los enfatizo porque sí hubo una corriente hace muchos años en la cual se justificaba todo lo que había en biología y todo lo que nosotros podíamos hacer. Los machos sí pueden ser agresivos, pero las esposas pueden ser desesperadas. Vean este video que uno no puede comprender por qué pasan estas cosas. Déjenme ponerlo. Por aquí. Por aquí. Yo creo que la esposa dijo, de plano no la hace. Vea este triunfador, y el que está arriba, ese sí es todo un macho, y el otro macho dice, pues, quiéreme por favor. Y la hembra, no, algo le pasa, algo le hace, y lo empieza a empujar. Vete aquí, o ponte a trabajar, o haz algo. Y yo, ok, vente de aquí, ok, vente de aquí. O sea, ¿quién las entiende? ¿Quién entiende a esa hembra? Lo empuja, lo jala, y el macho se saca de donde dice, bueno, vamos a copular. No todo es salvaje, aunque es sexo salvaje, tiene que ver con los animales en vida libre, los animales salvajes.
no es que sea salvaje como tal, como nosotros lo entendemos. Vean esta probada de miel, le dan sus regalitos, se mojan, hace todo un rito sensacional, porque aunque son monógamos, estos individuos siempre van a tener a la misma pareja hasta que se mueran, hasta que alguien se muera. Siempre tienen que hacer ese rito. Ese rito no solamente sirve para reconocerse, sino también para valorarse. Tienen que hacer este movimiento complejísimo, tienen que caminar sobre el agua, y si alguno de ellos se cae, no tiene la fuerza suficiente, ya está viejito o no está entrenado, tiene una pata chueca, se hunde, y el otro, o sea, su pareja, simplemente le dice adiosito. Qué triste, y hay que poner un violín para decir pobrecitos. Pero estos animales se tienen que probar, porque tiene que haber un proceso de selección sexual, y la selección sexual también tiene que ver con probarse a sí mismo. Esto es una maravilla de cortejo de esta ave, y esta es otra maravilla vean, este sí lo voy a poner aquí, son unos caracoles, lo voy a adelantar para que vean el besote que se dan, hasta se antoja y se queda uno con la babota y así como baba de caracol. Su movimiento es lento, pero si le ponen una música así de esas melosas, con violín, de verdad que sí se antoja. Vean ese beso, esta unión que tienen. Mira, ¿a poco no? Para un mañanero. ¿Y qué nos ven los changos? O sea, ese chango que me ve, ¿qué es lo que nos vemos mutuamente? Más bien una pregunta para mí. Inicialmente, ¿cuánto tiempo tengo? Es como una hora, 40 minutos. Ok, 40 minutos. Voy a mostrar solamente esta parte, y les voy a decir que este pez es muy rojito, muy grandote, muy bonito, muy guapote. Y este pez es chiquito, medio rojo, no tan guapo, y la hembra va a escoger al mejor. Y no tiene duda, esta hembra primeriza escoge rápidamente al guapote, y al otro simplemente lo deja a un lado, hasta que crezca, hasta que tenga un color rojo llamativo, lo va a seleccionar. Pero si nosotros ponemos una interferencia aquí, una hembra ya con una experiencia sexual cerca del feo, la hembra hasta le podemos contar el tiempo, duda, o sea, se acerca al guapo, le dice, estás bien guapo, ¿no? Pero voltea a ver al feo y ve que la hembra experta está junto a él, y lo que hace es voltear y decir, quién sabe qué tendrá ese, pero me voy con el feo. No escoge solamente lo guapo, escoge quién está al lado, cuál es la experiencia que tiene esa hembra. Se acerca un poco a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros entramos a algún lugar, nos valoramos, antes nos vemos en el espejo y decimos, me falta bajar la llanta, ya tengo patas de gallo. Ok, aún así voy al mundo a ver qué me toca. Entro al bar y veo un montón de tipos jóvenes, fuertes, altotes. Una de dos. O me salgo, porque yo me tengo que ver y saber cómo compito, o saco algo extraordinariamente diferente, porque con mi aspecto no lo voy a hacer. Entonces, lo que hacen algunos es echar un rollo, ¿no? Un rollo filosófico. Mira que la situación acá, la economía, y yo sé de todo, y entonces puede ser que algunas personas se empiecen a juntar. Pero si uno tiene la habilidad suficiente para juntar a más, lo que va a hacer es un cambio de actitud de todas las demás. Eso, véanlo, no solamente de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres.
Y cuando hay hombres exitosos, aunque estén feos, algo les pasa y están alrededor mujeres que están hasta embelesadas, riéndose, y cuéntame más, por favor, es interesantísimo. A uno le hierve la sangre de coraje, no sé por qué, pero le hierve la sangre. Claro, si uno está en medio de esa multitud, pues, se siente uno casi Dios. Ahora, pasen al revés, y las mujeres exitosas son odiadas por las otras mujeres, y los hombres dicen, ¿qué tendrá? ¿No? Y si nosotros no nos podemos contestar el qué tendrá, imagínense los etólogos cómo se van a contestar esta respuesta tan peculiar. Este pez, esta hembra que escoge no al guapo sino al feo solamente porque hay una interferencia, se rascan la cabeza los etólogos y dicen, pues quién sabe qué es lo que detecten. Detectarán experiencia, sabrán que este macho tiene más experiencia que esta. Les digo, para la cópula uno se encoge de hombros, pero bueno, así son las investigaciones. A veces uno no tiene todas las respuestas. Me voy a pasar esto. Y el sexo nos hace perder el control, ¿sí? Estas abejas están esperando, son machos, están esperando a la hembra. La hembra está escondida, nació escondida y va a salir de repente. Los machos tienen que estar a las vivas, tienen que localizar, tener sentidos bien puestos, de visión, de olfato, táctiles también, para poder detectar los ojitos por donde están saliendo las hembras, pero también tienen que tener fuerza para pelearse con otros machos, y las peleas son a muerte. Se pelean ahí, todavía no sale la hembra, se van, se regresan. A veces los machos están con tanto frenesí que pueden confundirse entre machos y parece que son hembras, pero no. Sale la hembra y de repente ahí está. Uno se le pega y tiene que tener la fuerza suficiente para que no lo quiten, pero ahí todos les están agarrando en bola. ¿Qué es lo que selecciona la hembra? A lo mejor no selecciona nada, simplemente los pone a prueba. A ver, el que sea más fuerte, ese es el que se va a quedar. Esa es una manera de probar, de poner a prueba a los machos, a ver quién tiene las mejores capacidades, tanto genéticas, físicas, de comportamiento, fisiológicas, y hasta que, bueno, pues ya hay unos ganones por ahí, se van bien felices, y otros se siguen peleando, e incluso se puede perder la cabeza. De hecho, las agresiones son tan salvajes que, vean, es un campo de batalla. Los machos, a final de cuentas, sirven nada más para una cosa. Esos, nada más eso. Por decir, digo, ya había dicho que no hay que combinar esto que estamos viendo con nuestro... No. Esos sirven para una cosa, para copular y ya. Así que la cabeza es lo de menos. Ya, o sea, si entiendan o no, no importa. Y otro ejemplo en el cual la cabeza no importa es la mantis. Y la mantis, ustedes saben, una especie de mantis, la hembra es más grande que el macho. La hembra está ahí en su ramita, llega el macho queriendo copular, que para eso es lo único que sirve. Bueno, no es cierto. Y la hembra se tiene que voltear, agarrar la cabeza del macho y se la tiene que comer, o se la quiere comer. Y el macho tiene que cabecear, evadir, pero quiere copular, se regresa, se va, se regresa, hasta que de repente lo agarran y se está comiendo ahí la cabeza del macho. Y uno se pregunta, o los etólogos se preguntan, ¿por qué es tanta salvajada de la hembra? Pues que no quiere copular, pues que no es para eso, para que haya variabilidad genética y bla, de todo lo que les he contado. Pues resulta que hay una conducta peculiar con los machos. Ahí sí, la verdad es que la cabeza no sirve para nada, porque una vez que empiezan a copular, la hembra le come la cabeza y el movimiento pendular del macho se hace más activo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la hembra sepa, eso no lo sabemos, no lo podemos decir, pero la hembra cuando se come la cabeza del macho, entonces tiene una mejor cópula, mejor probabilidad de ser fertilizada. El macho, ni modo, no sirve para nada su cabeza, al menos para la cópula. Sí para el reconocimiento de su espacio, el reconocimiento de la hembra, pero no para la hembra. Esos son los movimientos pendulares que les digo. Una vez que se come la cabeza,
La hembra tiene mayores probabilidades de cópula, esta ya no tiene cabeza, vean, y de todos modos puede seguir teniendo movimientos copulatorios, y hasta que termina la cópula se cae el macho sin cabeza y se acabó el asunto. La hembra lleva lo más preciado, la carga más preciada en términos biológicos, lleva a sus futuros hijos con una variabilidad genética, y esa variabilidad genética está cargada de genes que tienen que ver con un macho que sí pudo copular, que no se dejó nada más a la primera. Hay que relajarse, aunque no tanto, ¿no? Y entonces necesitamos también tener un poquito de depravación, ¿no? Para aquellos que sí vinieron con esta cara, les diré que les voy a mostrar un ejemplo de bolas, de buenas bolas. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Hay unos niños, no pensé que hubieran llegado niños, pero no importa, es la vida salvaje, ¿no? Si no, hasta me están saludando. ¿Para qué sirven las bolas? ¿Sí? No, esa no. No, tampoco. Estas bolas, a eso me refiero. ¿Para qué sirven las bolas? Y hay algunos que ya estaban cabeceando, y cuando les dije que vamos a mostrar una bola, hasta sacaron la cámara. ¿Para qué sirven las bolas? Claro, las primeras bolas, uno dice, abren los ojos, bueno, los caballeros abren los ojos y dicen, pero uno se pregunta si ya, siéntense en un cafecito y digan, ¿por qué nos gustan estas bolas? Si estuvieran en la espalda o en los tobillos, ¿serían tan atractivas? ¿Qué tenemos en la cabeza como para que eso ocurra? Bueno, se preguntan también con las bolas del gallo, ¿no? Las maravillosas bolas del gallo. Vean, el rito para mover las bolas esta curva significa cómo expresa las bolas. Entonces va el gallo así, es macho, y de repente le hace, no solamente hace, sino se mueve y expresa las bolas, porque esto es una caja de resonancia, y entonces tiene que hablarle a la hembra, tiene que tener una buena caja de resonancia, pero también la hembra valora la calidad de las bolas. Vean el video, está el macho, tiene que gritar y hablarle a una hembra, y la hembra va pasando por donde están todos los machos. Por aquí están las bolas, no las está mostrando del todo, pero cuando empieza a ver una hembra que está al lado derecho de él, empieza a tener todo este movimiento que les acabo de mostrar. Y vean las maravillosas bolas amarillas que tiene. ¿Sí? Y la hembra a veces dice, a ver, síguelas moviendo. No, y se va con otro macho, y el macho dice, espérame, mira. Es una maravilla eso, ¿no? Padrísimo este comportamiento, y lo que valora la hembra es el color de las bolas, la textura de las bolas, que parece a nosotros, ¿no? ¿Qué le valoramos a esas bolas? La verdad es que a veces las respuestas son, miren la cópula, ¿cuánto dura? 1, 2, 3, 5 a lo más. 5 segundos, para todo el rito que se echó, 5 segundos es nada, ¿no? Esto es sexo hipersalvaje, de veras hipersalvaje. Y esto que están viendo ahí, mi comentario va a ser como muy, realmente depravado, ¿no? Pero vean, este es un maravilloso pene. Qué bonito pene, es una maravilla de pene. Es un adorno de pene, ¿no? Sí, soy medio depravado, ¿no? Pero estoy hablando de un pene de libélula. Vean estos adornos que tienen. Pero yo digo que es hipersalvaje porque el problema es que cuando entran al tracto reproductor femenino, le salen unas espinas. No son para dar masajitos ni nada.
es para desgarrar. Y entonces inyectan lo que tengan que inyectar, que es el espermatóforo, y cuando sale va desgarrando, va desgarrando. No sabemos si le duele o no le duele, suponemos que sí, porque tiene el sistema nervioso y está conectado a muchas otras estructuras, pero no sabemos exactamente. Pero este desgarre lo que permite es que saber que hay una competencia entre machos se compiten, y entonces el que gana inyecta su espermatóforo y ya no deja que entre algún otro pene, aunque sea adornado, aunque sea maravilloso. Y eso es una competencia que le llaman competencia espermática. Salvaje, no salvaje por lo agresivo, claro que a lo mejor aquí sí es medio agresivo, pero es salvaje porque es de la vida natural. Me voy a pasar este video porque es de unos gatos, y el pene del gato es también una cosa espeluznante, tiene sus picos ahí. Pero bueno, me lo paso, también paso esto. Diferentes tipos de pene, esto me lo voy a pasar. ¿Y qué seleccionamos los humanos? Bueno, de manera formal lo que seleccionan las mujeres es este pequeño triángulo que hay aquí, que se forma aquí. Es importante que los hombros sean anchos y la barriga no sea tan ancha, porque si no sería un barril, ¿no? Y los barriles no son tan atractivos. Un hombro ancho significa fortaleza, pero un abdomen más o menos pequeño, bueno, o angosto significaría salud alimentaria. Eso dicen los psicobiólogos, salud y fuerza. Y en el caso de los hombres, esto en realidad son atractivos, y lo que no se ve aquí, pero los psicobiólogos se fijan más en este detallito. Esta curva que casi no se nota es la curva maravillosa en la cual sí podemos nosotros decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta curva, si el animal estuviera horizontal, sería una curva que le llamamos una conducta llamada de lordosis. La hembra generalmente hace una lordosis, la hembra de rata, de los perros, de cualquier otro tipo de animal que sea horizontal, hace una lordosis para mostrar los órganos reproductores, los genitales, de tal manera que hay un acceso a la cópula. Entonces, cuando nosotros nos volvimos verticales, se mantuvo esta curvita. Y en el oscuro cerebro de los hombres, en el tortuoso cerebro de los hombres, parece que esa curvita, dicen los psicobiólogos, se mantuvo como una representación de que hay acceso reproductor. Así es que esta curvita es muy importante. No es que haya acceso reproductivo en cualquier época del año ni a cualquier hora. Las mujeres tienen este cuerpo, pero los hombres primitivos, así somos, nos dicen, no, me está informando algo biológico. Y vean ustedes cómo se exagera. Cuando hay una muestra de una modelo, lo que hace siempre es esto, es exagerar esta curva. Y cuando exagera, se levantan acá y se levantan acá de manera natural, de tal manera que la selección sexual parece que influyó en esta curva, pero se expresó en estas bolas, en esto. La pregunta es, ¿por qué nos gustan a los hombres las bolas? Puede ser que sea por un proceso de selección natural y sexual a través de esta famosa curvita. Es interesante, puede ser que no sea correcto, pero es interesante todo esto de la investigación científica. Cómo se van planteando las hipótesis y cómo algunas suenan coherentes, otras no, y algunas las vamos desechando y otras las vamos aceptando. Ese es básicamente el trabajo de investigación científica. Pero hay otro proceso, y ya se salieron los chavitos, yo creo que se espantaron, la profesora, y justo cuando salió esa fotografía, lo sacó, bueno, en fin. Pero seleccionamos otras cosas, seleccionamos la simetría de la cara. Se hizo un estudio para saber por qué eran atractivas las caras y otras no eran tan atractivas, y resultó ser que debe de haber una simetría y una proporción, ¿no? Tamaño de aquí para acá, los ojos en cierto nivel desde la punta de la cabeza, los ojos de aquí que coincidan con esta parte,
números matemáticos muy interesantes, pero resulta que hay simetría. Así es que ustedes pueden hacer una prueba muy interesante. Se saca una foto con cámara digital y esa foto se parten a la mitad en un programa de edición de fotos, del lado izquierdo y el lado derecho. Lo separan, duplican el izquierdo y el derecho y hacen una cara izquierda o una cara derecha. Y si se parecen, entonces son atractivos. Entonces esta mujer, su original, se parece mucho a su lado izquierdo y su lado derecho. Es simétrica esta mujer. ¿Es atractiva o no? Pues sí, yo digo. Este jovencito parece que es sumamente simétrico y da coraje la simetría que tiene. Es igualito. ¿Cómo puede ser posible que la naturaleza haya sido tan dispareja? No me quiero sacar la foto porque si no, esta belleza de mujer, aunque tiene una boca sumamente grande, de todos es sumamente simétrica y por lo tanto también dicen que es atractiva. Bueno, yo también digo. Y este señor no lo es tanto. Y me saqué la foto y estoy peor que este cuate, así que mejor no lo presento para que... La simetría la escogemos y si es simétrico, adelante, si no, no. Mujeres, quizás sea muy joven para la mayoría de ustedes, pero de todos modos el asunto es que generalmente escogen a este personaje, aunque es el mismo, modificado digitalmente, para ver que esta cara es un poquito más femenina o más infantil y esta cara es más masculina. Vean la diferencia, si está redondeado de aquí y está cuadrado de acá. Las cejas están más levantadas aquí y están más bajas acá, más espesas. Por lo tanto, los ojos se ven diferentes aquí que acá, se ven más como, qué buena onda es este cuate, y esto, como que es más malito. No malo, como que es más bravo, digamos. Y la mandíbula más cuadrada acá y más redondeada acá, ¿sí? En el día del ciclo menstrual que coincide con la ovulación, las mujeres prefieren más salvajes que buena onda. Y en los demás días escogen más buena onda que salvajes. En el día de la ovulación, pues es el día más importante en términos biológicos, ¿no? Biológicos nada más, porque puede haber una fecundación. ¿A quién van a escoger las mujeres? Quiten la parte cultural para afuera, la parte biológica, quédense. ¿A quién van a escoger? ¿Al buena onda o al que tiene más potenciales en términos biológicos? Y eso es lo que ocurre, parece que escogen al más salvaje. Cuando termina la ovulación, se empiezan a tener otro tipo de comportamiento y pues escogen a buena onda, porque este cuate más salvaje a lo mejor tiene más parejas y este más buena onda tendrá menos parejas. Eso no es cierto, pero eso es lo que tenemos en nuestra cabeza. Ni modo, eso es en términos biológicos. Pero vean esto, yo pongo una mujer aquí porque las mujeres escogían más en la época de antes de los 60, escogían a más buena onda y escogían a mala onda menos. ¿Por qué? Dicen los autores de esta investigación, es probable que los mala onda pues no se queden, no se queden con la pareja. Los buena onda sí se pueden quedar, pero tienen menos parejas. Así es que preferible tener uno, pero medio seguro, a tener uno que a lo mejor no va a ser tan seguro, pero que es más bravo. Y otro dato padrísimo, pero la verdad es que estos sí son depravados y no creo que el CONACYT les pudiera dar financiamiento a esto. La propuesta era ir a un table dance y ver cuánto dinero le dan a las chicas que bailan. Por favor. Pero vean la pregunta biológica, que es muy interesante. Les preguntan a las muchachas ¿cuándo reciben más dinero? Pues no sé, pero sí hay días que recibimos más. ¿Serán los clientes? ¿Será el viernes? ¿Será el sábado?
¿Será que están más borrachos o no? Y empiezan a hacer el estudio y resulta que las muchachas reciben más dinero cuando en los días de ovulación. Y dicen, qué raro, ¿eh? Y aquí está el día fértil del ciclo, les dan más dinero. En la menstruación les dan menos dinero, en promedio, y en la fase lútea les dan menos dinero. ¿Por qué? Se preguntan los investigadores, y resulta que el comportamiento de las mujeres cuando están ovulando es muy diferente. Y quizás no lo notemos de manera consciente, pero de manera inconsciente se nos paran las orejas a todos, ¿no? Las pupilas están más dilatadas, el comportamiento es mucho más sugestivo, se pueden descubrir un poquito más y los movimientos son un poco más sugerentes, y entonces los babosos, las personas que están viendo el espectáculo teatral están aquí embelesados porque la muchacha se mueve mejor, tiene mejores curvas y por lo tanto se animan y le pagan más. Esa es la conclusión que llegan los autores. Si es correcto o no es correcto, pues necesitamos discutirlo, pero es muy interesante que en la fase fértil el comportamiento sea diferente. Y ya para terminar, ahora sí, para ya no aburrirlos tanto, les quiero decir una parte del cerebro. Les digo, es mi gusto, mi especialidad, el cerebro, así es que lo tengo que mencionar. Si yo corto al cerebro casi a la mitad, le dejo un cachito por acá, lo que veo es que en términos muy generales, la corteza frontal, que así se llama esta parte, sería como el director de orquesta, el organizador, etc. Hay una parte que es como muy desesperada, pero también muy llorona, muy caprichosa, es decir, las emociones se encuentran en una parte llamada amígdala. Y hay otra parte que nos hace feliz, una estructura maravillosa, me gusta, me encanta esa estructura, nunca la he trabajado, pero me gusta comentarla porque es la estructura que nos hace decir, ¡ay, qué rico estuvo! Pero no piensen de manera así pervertida. Me estoy refiriendo, por ejemplo, si se comen un pozolito bien rico y dicen, ¡ay, qué rico estuvo! O cuando se despiertan y se estiran, ¡ay, qué rico sueño me eché! O si quieren un cigarrito, un café, una cópula. Cada vez que dicen, qué rico estuvo esto, esta estructura se pone bien feliz y nos dice, vuélvelo a hacer. Dice pozolito. Pero vuélvelo a hacer y es rico hacerlo otra vez, ¿no? Dormirse con ganas, hacer el amor con ganas, comer con ganas es rico. Y cuando uno lo hace, él dice, qué rico estuvo. Esa estructura se llama nuclear accumbens. Así es que esa estructura hay que tener cuidado con ella porque nos podemos acostumbrar. Las drogas como la anfetamina, la cocaína, etcétera, le atacan directamente a esto. Por eso nos enganchamos, se enganchan. Eso me dicen los parientes muy lejanos que casi ni veo. Me dicen que así ocurre. Le enganchan las drogas y quieren más, y quieren más, y quieren más. Está en medio de estas dos, fíjense, el que organiza, el que estructura y el que tiene las emociones. Y la otra estructura, sí nos tienen que controlar a alguien, ¿no? Nuestra mamá, el profesor, alguien que nos dice, ya para, me están diciendo, ya corta la plática. Es la carita feliz. Yo la tengo ahorita feliz, pero hay un controlador y me dice, ya para las drogas, ya levántate, deja el pozole, no copules tanto. Y están las mamás de los bueno, aquí Bravo está diciendo, ¿cómo que? Pero las mamás de los adolescentes me entenderán, decir, no, mi hija, no, sé cómo, si tiene 15 años, ¿cómo? No, aquí está presente. Entonces es muy bueno que esté presente ahí porque nos regula. Pero este cuate que se llamó Phineas Gage tuvo un accidente, le pasó una viga por su cráneo, su cerebro, y le cortó precisamente a este cuate, se lo echó. Y lo que ocurrió es que es una persona que era explosivamente feliz, explosivamente agresiva, explosivamente todas las emociones le brotaron y ya no hubo control de la corteza frontal.
le brotaron, y todo esto era angustioso, obsesivo, feliz, llorón, todas las emociones estaban aquí. Y es así como se empezaron a estudiar esas emociones. Así es que cuando yo regreso al tema de el sexo y estos sentimientos, pues nos tenemos que preguntar un poco esta parte. Las bases para el enamoramiento tienen que ver con la atracción sexual, que ya lo vimos, el enamoramiento que tiene que ver con la obsesión, que es básicamente esto, y el compromiso, que pues a veces sale y a veces no. Cuando tengo una plática que se llama Descerebradamente enamorados, es que prácticamente esta línea que le pasó a Phineas Gage por la cabeza, nos pasa, pero en términos emocionales. Queremos estar con la persona obsesivamente, pensamos nada más en ella, no trabajamos, no nos dormimos, no comemos nuestro rico pozole, no hacemos más que pensar en una persona. Eso es una obsesión. Y el amor, el enamoramiento, más que el amor, el enamoramiento y la obsesión se parecen mucho, ¿sí? Así es que mamás de adolescentes, espérense un mes, y les digo un año y medio. En un año y medio se acaba esa obsesión y sigue otra, ¿no? Es el problema. Y esta feniletilamida, que lo contiene el chocolate también, pues nos ataca directamente a esta carita feliz. Así es que si estamos enamorados y nos comemos un chocolate, bueno, no es tan así, sino el cerebro produce más feniletilamida, pues nos quedamos más clavados en el enamoramiento. Y la obsesión ataca aquí, precisamente aquí. Nos puede llevar a los celos, y desde los niños ocurre eso. Vean a una mamá con un bebé de plástico y su hijo que dice, ¿qué pasó? Se asoma, dice, se saca de onda y de repente chilla. Eso es celos. Y para terminar, si todo funcionó bien, nos atrajo una persona, nos quedamos obsesivamente y descerebradamente enamorados, nos pasó el año y medio y ahora llega la tranquilidad. Resulta que una de estas hormonas, la oxitocina, nos puede llegar al cerebro y nos puede decir, quédate un buen rato con esa persona. Las mujeres tienen más oxitocina que los hombres, pero hay hombres que tienen mucha oxitocina y ahí están, no obsesionados, sino se quedan. Y aparte, la oxitocina baja la testosterona, así es que se quedan y no son inquietos. Ahí se la llevan bien, son los buena onda, los que tienen cara así de buena onda. Así es que eso es importante para que cuiden a la prole, pero no son tan atractivos, ¿no? Porque le baja la testosterona. Así es que, mujeres, ¿qué prefieren? ¿Un salvajón? Por lo que me decían algunos, pues un buena onda, pero de vez en cuando, pues un salvajón. Me regreso. Buena onda y un salvaje. En fin, el asunto del sexo salvaje casi no lo traté, para desgracia de algunos de ustedes, que les veía con las caras y con los ojos saltones, pero eso es en términos biológicos lo que nosotros tratamos. La selección natural, la selección sexual, lo que llamamos la adecuación, la combinación entre la sobrevivencia y la reproducción. Eso es básicamente lo que estuve platicando en este momento, en esta plática, en esta conferencia, y como es una entrada para los encuentros de divulgadores, pues tengo que decir básicamente un poco la estructura, como para saber cómo trabajan las conferencias de divulgación. Primero atrapamos al espectador, no sé cuál fue la razón por la que vinieron ustedes, pero cuando ponen un nombre así de sexo salvaje es como decir, ¿qué crees? ¿A quién crees que vi? Y todos se juntan y de repente, pues vi al gran investigador fulano y dices, ¿no? Pero el caso es que primero damos información, damos conceptos, damos un poquito el pensamiento de quien hace las investigaciones. De esa manera divulgamos y pues esperemos que algunos de ustedes estén interesados en estos temas como para que se acerquen ahora sí a los expertos. Los divulgadores no somos expertos, solamente tenemos que tener la habilidad de entender el proceso y poderlo comunicar de una manera pues hasta cierto punto agradable. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí y que
me hayan aguantado un buen rato. Gracias. Y bueno, pues continuamos con la ronda de preguntas. Si alguien del público tiene una pregunta, por favor levante la mano para mencionársela al doctor Marcos. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Marcos. Como siempre, muy amena. Te quería hacer una pregunta con respecto al fenómeno que ocurre en los áfidos, que también se ha descrito en otros grupos de organismos. Entonces, serían dos preguntas. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que se observa en en organismos también hasta vertebrados? Y si se parece en los fenómenos de clonación en bacterias, porque ellas son también súper exitosas y tienen ese tipo de procesos para reproducirse Sí, ocurre, como tú dices, en muchos fila, en muchas especies, asombrosamente en vertebrados. Digo asombrosamente porque encontrar a un organismo que se reproduzca realmente de manera clonal pues es extraordinario, pero sí se parece a las bacterias. Las bacterias se reproducen, esas sí se reproducen, pero de repente tienen un intercambio genético que les genera variabilidad, y esa es la explicación de, por ejemplo, de la resistencia bacteriana. Se pasan, alguien encontró algo para resistir a un antibacteriano, y por algún mecanismo que yo desconozco, me late que se desconoce de manera general, es que desata el momento en que vaya a saltar ese protector de antibacterianos. Pero en el caso, por ejemplo, de la lagartija, que se reproduce de manera partenogenética, pues hace clones, pero necesita un cortejo. Son dos hembras que se encuentran, y uno la hace de macho y otro de hembra, y hacen el cortejo como si estuvieran preparándose para la cópula, pero es necesario para que haya un proceso de inicio de la partenogénesis. No es que necesiten la variabilidad ahí, sino necesita el comportamiento variable del macho para que pueda empezar el proceso reproductivo. Ahí tendría uno que preguntar de dónde sale la variabilidad genética. Pero me late que hay personas aquí que saben mucho más de ese tema que yo, y se tiene que ver con los cambios durante la vida, que serían los cambios epigenéticos. Así es que la pregunta te la tendría que regresar. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. A lo mejor me saco un poco de tema, pero ¿qué tanto podemos juzgar a las compañías que producen alimentos que como alimento en cierta forma es un fraude, pero estimulan los sentidos de tal manera que los hacen muy atractivos? ¿Qué tanto podemos nosotros juzgarlos? Bueno, yo no podría juzgarlos en ese sentido, a lo mejor en un sentido más, no juzgarlos, sino aprovecharme de esa situación como para entender un proceso que ahora está como de moda, que es la neuroeconomía. Nos atacan nuestros sentidos más que nuestro razonamiento, y esa neuroeconomía sabe sobre estos procesos de la carita feliz y todo eso. Ahí están atacando los productos. No son para que los compremos de manera razonada, que si el vino fulano es mejor porque es la cosecha sultana y el piso. No, nada de eso. Cuesta más caro, es mejor. Esa es una cuestión más de los sentidos. Entonces, más bien aprovecharme de eso, más que criticarlo. Y de la otra manera, de la segunda parte del comentario, sí tiene que ver mucho con el efecto placebo, desde mi punto de vista. Es un alimento que no es alimento, o es un producto que no es producto, pero si te dicen a ti, échate esta cremita y que es de baba de caracol del Amazonas, o un pez de no sé dónde, que quién sabe qué cuánto vive, y
echan todo un rollo científico, te lo echas y no es que ocurra algo, sino simplemente te hace sentir bien. Ese es un efecto placebo. Es un fraude, así es que hay lugares donde tendremos que denunciar y hay instancias en las cuales te debería de controlar, pero el asunto de los términos científicos es bien emocionante, bien apasionante eso. Así es que mi respuesta es, quién sabe, mi respuesta es, hay una cosa que tienen que regular, pero afuera, y hay algo que tienen que hacer los científicos para, puede ser investigar, puede ser profundizar o desenmascarar. La parte de neuroeconomía yo creo que está desenmascarando mucho de lo que tú dices, pero hay que aprovecharlo de todos modos, me parece. Doctor. Ay, no. Bueno, ¿quién está? Perdón, es que yo no estoy... Sí, gracias. Doctor Marco, ¿cuánto tiempo, recursos, pensamientos, qué sé yo, se requieren para preparar una plática como esta? ¿O cuánto invirtió usted en preparar una plática como esta? ¿Vamos? Sí. Bueno, es que esta plática, bueno, nada más una aclaración, esta plática me invitó Mildred porque esa plática yo la había dado hace 2 o 3 años en un foro no de divulgación sino de otra naturaleza. Entonces dijimos, vamos a empezar a lo mejor una plática de ese estilo. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que un mes me llevé con esta plática. Claro, no es un mes completito, es en cachitos, porque tiene uno que saber qué tipo de videos son, jalarlos, editarlos, jalar el cachito adecuado, y después sí es un trabajo un poquito pesado. Pero para esta, que ya la tenía, de todos modos la modifiqué, pues me pasé como unos 3 días modificando algunas cosas. Depende mucho del grupo, de las personas que vengan, entonces les va uno dando información, pero sí, esta plática podría decir que es un mes más o menos de preparación. Sobre todo si uno tiene que dar conceptos adecuados, ¿no? Y para la gente correspondiente, porque si no, quito todos los conceptos y pongo solamente los videos y es una plática que pues, organizas minutos incluso. Entonces sí, quiero aprovechar tu pregunta para decir que la labor de los que hacen divulgación, la verdad es que no es fácil y no es sencilla, no es que digamos, pues es que nada más oyen a un investigador y aquí repiten el ABC. No, el ABC es un asunto que debe uno de pensar de manera por mucho tiempo. Entonces la labor que están haciendo el Concitec, la labor que están haciendo todos ustedes, la labor que hace Mildred, yo creo que es muy importante. Es la primera vez que nos reúnen a varios para decir, pues vamos a profesionalizar esta labor, vamos a darle el énfasis, el apoyo adecuado para que pues, en realidad los divulgadores tengamos la posibilidad de comunicar de manera concreta las cosas, sin modificar demasiado. A lo mejor si ponemos analogías que pueden ser no tan acopladas a lo que debe de estudiarse, pero sí profesionalizar el trabajo como para que la información científica sea lo más acoplada a lo que realmente hacen los científicos y que se entienda por las personas y que la utilicen y que podamos hacer muchas más cosas, no solamente maravillar a las personas, emocionarlas, sino que estimular el pensamiento científico, y eso sí lleva un buen rato para hacerlo, pero un buen trabajo. Muchas gracias por la plática. Una pregunta, mi pregunta era más de la respuesta que acaba de dar, pero bueno, una vez se la hago de todas maneras, por si me complementa la pregunta. ¿Qué busca usted, doctor Marco, en la divulgación de su especialidad? O sea, ¿qué busca usted al divulgar para no llegar a banalizar? Que es un poco de lo que estaba hablando en este momento, ¿no? ¿Qué busca al divulgar para no banalizar? ¿Y a quién le interesa divulgar su especialidad? Yo hablaría no solamente de mi especialidad, de mis gustos, sino de cualquier otra área. Eso es lo que vamos a discutir precisamente
Pero mi propuesta es que tenemos que estimular el pensamiento científico. Y el pensamiento científico tiene que ver no con lo que nada más hacen los científicos, no tratamos de impulsar a que las personas se vayan a la investigación científica, sino el pensamiento científico. Y nada más 2 ejemplos. Uno de ellos es el escepticismo. No cualquier cosa que nos digan, desde donde nos digan, lo vamos a creer. Tenemos que pensar, buscar, analizar. Y por el otro lado, la parte de procesos. Tenemos que ver, al menos en mi área, que es la ciencia de la vida, tiene uno que ver la vida como proceso y los procesos. Nosotros estamos involucrados en ese proceso, formamos parte de ese proceso. Somos animales, pues algunos más que otros, pero somos animales y por lo tanto no nos podemos ver de manera aislada. Si logro esas 2 cosas, estimular que las personas busquen más allá de lo que uno les dice y que se vea la vida como proceso, por mí sería más que suficiente. Pero hay como 8 puntos del pensamiento científico, que es lo que estamos estimulando. No sé. ¿Quién sigue? Acá. Gracias por su charla tan amena. Yo tengo una pregunta. Usted mejor que nadie sabe que los microorganismos, específicamente las bacterias, trabajan de manera cooperativista. ¿Qué ingrediente usted pondría para que el ser humano racional trabajara de esta manera? Y la otra es que no hubiera tanta selección selectiva, ¿no? Una selección natural tan selectiva. Bueno, tenemos una plática, y digo tenemos porque varios la damos, pero casi con el mismo título, que se llama Somos Bacterias. En realidad, la cooperación de las bacterias dio origen a lo que somos nosotros. La unión de bacterias tuvo que ver con un proceso endosimbiótico, y esa endosimbiosis generó una célula eucariota, y esa célula después se fundó. Toda la historia, lo que quiero decir es que nosotros, así de manera así como muy hasta filosófica, podríamos decir que somos bacterias, somos una cooperación de bacterias. Ahora, de aquí para allá es un ámbito diferente al ámbito biológico, ¿no? Lo que podemos decir desde la parte biológica es eso: la cooperación es mucho más eficiente a largo plazo, en todos, bacterias, comunidades de abejas, entes incluso solitarios que se agrupan de vez en cuando. Son más exitosos cuando hay cooperación a la larga. A veces la competencia así ruda puede ser muy exitosa para algunos, pero baja en términos de tiempo, baja la eficacia de la comunidad. Así que eso lo podemos decir, pero una cosa es decirlo desde el ámbito biológico y otra cosa es desde el ámbito cultural, social, económico. Sí hay que diferenciar estas cosas, ¿no? Entonces, sí podemos estimular la mente para que las personas vayan y reflexionen sobre la cooperación, pero no podemos asociar entre la parte biológica de la cooperación y la parte social de la cooperación. Ese sería un error desde mi punto de vista, pero pues hacemos todo lo posible. Tenemos una plática también que tiene que ver con la visión darwiniana, que es muy individualista, y una visión de un ruso que, como buen ruso, nadie lo lee, nadie lo pela, nadie hace eso, incluso no solamente en términos históricos, ahora no se leen estos autores, y es una persona que habla no de la competencia, sino de la cooperación para la evolución. Es una visión diferente, y eso lo damos en las pláticas. Yo quería preguntarle, doctor, cuando platicábamos ahí que las mujeres segregaban oxitocina, todas las mujeres segregamos las mismas cantidades de oxitocina o unas segregarán más, pero sin que nos llegase a ser perjudicial, porque bueno, hay ciertas sustancias que nuestro mismo organismo segrega que también nos dañan mucho, ¿no? Sí, no todos, la variabilidad está en todos lados, en términos hormonales, celulares, en todos lados, así es que las concentraciones son diferentes. Las respuestas ante un evento X es diferente, porque no todos podemos decir, ¡ay, qué rico estuvo! Algunos pueden decir, sí, estuvo rico, o qué rico. O sea, ese tipo de cosas sí pueden tener una correlación con algunos ambientes hormonales.
Lo que sí es cierto es que en términos de promedio las mujeres producen más oxitocina en un acto sexual que los hombres. Pero si el acto sexual en humanos, tanto en ratas y en animales de laboratorio, el acto sexual se puede decir que fue satisfactorio, como lo interpreten ustedes, no sé, para las ratas o para nosotros sí podemos decir, qué rico estuvo, pero las ratas no sabemos exactamente si fue satisfactorio o no, si no le medimos la oxitocina y le vemos el comportamiento al día siguiente. Un macho que tuvo una relación sexual satisfactoria va a buscar a la hembra que le produjo eso y su oxitocina va a incrementar, y no es que se haga monógamo, pero sí va a estar mucho más pegado con esa hembra. Así es que tu pregunta sí es variable la oxitocina, cada quien va a responder de una manera diferente, y sobre todo no solamente incrementa de manera diferente, sino el tiempo de duración de la presencia de esta oxitocina varía. Entonces, no me atrevo a decir en humanos, pero en animales que se han investigado en el laboratorio, mientras más prolongado sea la oxitocina, más arraigo de pareja ocurre, a pesar de que no sean monógamos los individuos. En el caso de los humanos parece que ocurre eso, pero hay tantas variables ahí que no lo podemos achacar solamente a una hormona. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Y un poco regresamos a la parte de divulgación, quiero preguntarle cuáles son los factores que usted toma en cuenta para hacer una plática entretenida y atractiva para el público en general sin perder la esencia. Escojo un concepto. El concepto es el central, y aquí el concepto era la selección sexual. A lo mejor no lo digo de manera explícita, pero ese es mi concepto. Un concepto, y a partir de ahí, como al menos en esta plática, como naturalistas del siglo XIX, si ustedes leen los libros de los naturalistas, casi en un párrafo, en un capítulo decían la esencia de todo. El libro de Darwin lo dice en poquitas páginas, la esencia, tiene una gráfica y dice todo lo que quiere decir, y todo lo demás son capítulos y capítulos de ejemplos. Es más, llegando a un capítulo dice, ya entendí, o sea, ¿qué le pasa a este Darwin, no? Pero lo rico es que ya entendemos el concepto y después vamos alimentando con ejemplos. Es un poco la estructura de esta plática. Y hay otras estructuras en las cuales sí explícitamente vamos comentando el pensamiento científico. Decimos, vamos a hacer un ensayo de escepticismo, les cuento una historia y después regreso a preguntar ¿cómo opinan ustedes? Si son escépticos o no son escépticos o parcialmente escépticos. Y me paso al otro punto, la creatividad, etc. Pero en este caso en particular solamente me enfoqué a un concepto. Espero que haya quedado claro. Y si no, pues estimulante como para que vayan a estudiar un poquito más. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por allá, han sido 2 veces que se ha presentado esta ponencia. El primer contexto en el que se presentó, ¿cuál fue y cómo reaccionaron los oyentes? Y en este contexto, ¿cómo se te lo platica? Porque hubo unos niños, siempre eso, como que todo el mundo estábamos así de, ¿no? ¿Qué vendrá? No sé cómo, Sí, porque claro. también eso tiene mucho que ver, ¿no? En la primera plática sí sabía que iban a venir niños, y por lo tanto me enfoqué más al aspecto de los videos y de identificar, no tanto de la parte hipersexual. Pero lo que sí es cierto es que yo hablo como debe de hablarse en biología. El pene es pene, la vulva es vulva, la selección sexual es selección sexual. Y una vez que tienes esto, puedes dar las analogías. Pero en ese caso sí había niños preocupados. Algunas mamás hablaban antes al programa de radio y decir, ¿sí puede ir mi hijo? Pues sí, no hablar de otra cosa más que de lo que hacemos. Pero en este caso sí iba a hablar de otras cosas y vi al grupo de niños y yo no es que me preocupe, sino
sí se salieron. Entonces sí, yo creo que hay una preocupación de parte de la responsable. No me voy a meter en ese caso sobre sus conceptos, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, la respuesta que hubo aquella vez pues era de inquietud, ¿no? de preguntar, etcétera. Pero aquí las preguntas son de personas más grandes, de otro nivel, y yo creo que vienen a un punto determinado y sí han sido preguntas un poco más específicas. De todos modos, en una plática de divulgación nunca profundizamos a tal grado como para que haya preguntas tan puntuales, pero siempre lo que me digo a mí mismo y a mis estudiantes que a veces se pegan un poco a estas actividades es que lo padre de la ciencia es que uno puede decir no lo sé, eso no lo sé y lo voy a investigar. Así es que lo padre de estas conferencias es que si de repente saliera alguien a preguntar cosas que yo no sepa o que sean muy específicas, aquí hay un montón de personas que no saben o simplemente me queda de tarea. Así es que esa es la tranquilidad que dan a veces las prácticas de divulgación, ¿no? Para aquellos que hacemos divulgación científica. Lo importante es que atraigamos la atención, que hagamos pensar, que nos pregunten y que sepan que las personas que están haciendo investigación en otros lados o las que estamos comentando sus investigaciones, pues, somos personas que estamos, digamos, para comentar cosas de la ciencia, pero que las preguntas queden mucho más en el aire que las respuestas. Las preguntas son las más importantes que las propias respuestas. Es lo que hacemos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No es necesario el micrófono. Una pregunta, ¿por qué tendemos a la simetría? A buscar siempre una simetría, aunque no sea para elegir una pareja, sino en general. Muchas cosas se tienden hacia la simetría. ¿A qué se debe esa atracción hacia lo simétrico y no lo asimétrico? Mira, yo me dediqué un buen rato a la simetría. Y cuando entré al... Sí. Okay. ¿Por qué tendemos más a reconocer la simetría que nos agrade más la simetría? Bueno, mi respuesta es que yo me dediqué a la asimetría cerebral, a la simetría de muchas cosas, neuroendocrino, etc. Y me sorprendía primero que yo tenía un mundo simétrico y cuando me metí a la investigación de asimetría empecé a encontrar, hasta que llegó un momento en que ya era muy aburrido, todo era simétrico y hasta cada vez que encontraba otra simetría decía, o sea, todos somos asimétricos. Hasta que regreso al punto de la simetría, es la misma pregunta que tú te haces. ¿Por qué nos gusta más la simetría? Bueno, pues todas las asimetrías que yo estudiaba son asimetrías de adentro de nuestro cuerpo, no asimetrías de afuera. Y las asimetrías de afuera dan, según los psicobiólogos, dan una información de salud, porque si tienes durante el desarrollo algún problema pequeño, puedes tener así, la cara así, o te ríes chueco, o un ojo caído, puede ser un asunto de desarrollo. Y si en el desarrollo no te desarrollas adecuadamente puede generar asimetrías. Yo no lo creo tanto, yo creo más bien que somos asimétricos. Lo raro es la simetría y lo raro nos gusta más y este concepto se llama selección dependiente de la frecuencia. Un ejemplo nada más. La población mexicana, la mayoría es morena. Que llegue un europeo grandote o una europea grandote con ojos azules, una característica muy diferente a la de nosotros, es atractiva a esa persona. Luego, ¿por qué? Porque es rara. Los biólogos dicen selección dependiente de la frecuencia. ¿Por qué es rara la simetría? Os digo, ¿por qué es atractiva la simetría? Porque es rara, desde mi punto de vista. Casi todos los que nos sacábamos fotos de aquí veríamos que no somos modelos, pero somos la mayoría. Somos la fuerza. No nos sirve de nada, ¿no? Nos gusta lo raro, ese es el punto. Una última pregunta.
Buenas tardes, doctor. Independientemente de, bueno, en cuanto a la selección natural, independientemente de si lo quieres como pareja o no, por ejemplo, en los amigos también se da este tipo de selección, para los amigos la selección física natural. No parece que haya, en términos del físico, dos ejemplos. Hay relaciones rémora, así le digo, ¿no? Una persona que necesita a alguien que esté de chaperón, que siempre le diga, oh, es magnífico, bla, bla, por muchas razones. Y el chaperón necesita al magnífico porque pues, así puede tener relaciones. Pero son relaciones rémoras, así le digo, porque son como las rémoras, los pececitos que andan al lado de los tiburones. Pero en general escogemos a nuestros amigos somos empáticos en términos más emocionales que otra cosa. Y nos repartimos nuestra actitud. No sé si aparece más en la secundaria, que se forman grupos en los cuales hay un líder, hay un cerebrito, hay un gracioso, hay un intelectual, hay un soñador, y son grupos de ese estilo. Si quitas a uno de ellos, alguien toma su lugar o incorpora a otro amigo. En el caso de los comunidades, por ejemplo, de primates, hay un líder y los demás ahí van bajando. Si quitas al líder o le lesionas una estructura para que ya no sea líder, para que se quede así como menso, los otros se dan cuenta y les cambia algo. Se le llama un cambio epigenético, les cambia algo, sus genes empiezan a encender de una manera así medio extraña y uno de ellos pasa a tomar el lugar del líder. Es decir, la comunidad necesita esa estructura. Y yo creo que en el caso de los amigos hay una estructura no de líder y de los roñosos, sino de alguien que tiene una actitud diferente. Y si lo quitas, creo que funciona igual que la estructura de los chimpancés o de comunidades que tengan un líder. Y eso tiene que ver mucho con algo relativamente nuevo que se llama epigenética. Y es, créanme, maravilloso este asunto. Nos damos cuenta y le transmitimos a nuestro interior, a nuestros propios genes, cómo se deben de modular, cómo se deben de activar o desactivar para que tengamos incluso un cambio de actitud. No les digo más, pero hay personas que son expertas en eso. Así es que si les interesa algo de esto, aquí hay una persona experta. Muy bien, bueno, pues agradecemos nuevamente a Marco por esta conferencia interesante y entretenida por abordar presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.